Bien, vamos a empezar con el ejercicio 1, construyendo la proporción áurea de dos formas distintas. La primera, a partir de un decágono regular, como el cociente entre el radio y el lado del mismo. La segunda, a partir de un rectángulo, cuyos lados dan el cociente precisamente de la definición algebraica del número de oro, que es 1 más raíz de 5 partido por 2. Vamos allá con la primera construcción. Empezamos con una pantalla de GeoGebra, con una vista estándar. Podemos eliminar dándole al botón derecho del ratón y sacando el menú contextual, la cuadrícula y los ejes. No nos van a servir en este ejercicio para nada, para guiarnos en nada. Y ahora, por ejemplo, nos vamos a opciones y vamos a eliminar el etiquetado de letra para no llenar innecesariamente la pantalla de puntos que vamos a ir etiquetando. De otra manera, esto lo hacemos desde el menú opciones, etiquetado. Bien, y entonces ahora nos vamos al menú punto y dibujamos dos puntos cualquiera en la pantalla. No tienen por qué estar exactamente en horizontal, el decágono va a salir orientado según la posición de estos dos puntos, que van a llamarse los puntos libres de la construcción. Puntos libres porque luego vamos a poder moverlos dinámicamente como queramos. Ahora nos vamos al menú polígono y le damos a polígono regular, a dibujar un polígono regular. Si nos ponemos sobre él, sabremos qué requisitos, qué input necesitamos para el polígono regular. Son dos puntos y luego el número de vértices. Bueno, pues clicamos en estos dos puntos, nos dibuja el segmento entre ellos, aunque el segmento lo dibujará plenamente cuando le demos al polígono regular, y vértices, que por defecto salen 4, le ponemos 10 y esto nos va a dibujar un decágono regular. Como nos ha salido un poco subido en la pantalla, vamos a desplazar la vista gráfica dándole al último menú, al que tiene las dos flechitas cruzadas, y ponemos nuestro decágono regular en el centro de la pantalla. Ahora tenemos que buscar el radio del decágono y hacer el cociente con el lado. Bien, para buscar el radio del decágono necesitamos el centro y para buscar el centro pues nos vamos al menú punto, le damos punto medio o centro y presionamos en cualquier lado de este decágono. Y esto nos dibuja un punto que es el centro, aquí lo ha llamado K, el centro de este decágono. Si nosotros ahora vamos al menú recta y le damos al segundo ítem, a segmento, al segundo objeto, pues podemos dibujar, por ejemplo, este segmento que es el radio del decágono regular o equivalentemente el radio de la circunferencia que circunscribe a este decágono regular o que pasa por todos los vértices de este decágono regular. Pues ya tenemos los dos lados de nuestra construcción, pero claro, no podemos tomarlos tal cual. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos no es recto y por tanto no nos definirían un rectángulo, nos definiría en todo caso un cuadrilátero que no sería rectángulo. Y para trabajar con nuestro rectángulo de oro, con nuestro número de oro, necesitamos precisamente un rectángulo. Por ello tenemos que o bien poner este lado en posición perpendicular a este radio, o bien poner el radio en posición perpendicular hacia el radio, hacia el lado. Cualquiera de las dos opciones es aceptable. Vamos a hacer, por ejemplo, la segunda, de tal manera que para ello nos vamos al menú de rectas perpendiculares y tomamos la perpendicular que tenemos que darle, un punto y un segmento. Bueno, pues tomamos este punto, el punto E, y tomamos este segmento, nos dibuja la recta perpendicular por este punto a este segmento, que es el lado. Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta distancia, el radio, sobre esta recta perpendicular. Para ello nos vamos al menú de circunferencia y tomamos el primer ítem, la construcción del primer objeto, circunferencia según un centro y un punto. Y ahora le damos construir la circunferencia por este centro, el punto E, y que pasa por este punto, que es el centro del decágono, que es el punto K. Bien, esta circunferencia, por tanto, me marcará la distancia que yo quiero perpendicular a este lado, al lado ED. Bien, para esto lo que necesitamos es de nuevo irnos al menú punto, marcar intersección y hacer la intersección de dos objetos, esta recta R y esta circunferencia C. Nótese que cada vez que ponemos el cursor sobre un objeto, sale la etiqueta, aparece la etiqueta del mismo. Ya tenemos, por tanto,
este lado del rectángulo. Ahora ya sabemos que es perpendicular a este lado del decágono, puesto que lo hemos tomado como una recta perpendicular, y además sabemos que tiene la misma longitud que el radio, puesto que está sobre la circunferencia que pasa por el mismo centro, el punto E, y estos dos puntos, tanto el K como el M, están situados sobre esa circunferencia. Para terminar de dibujar ahora el rectángulo áureo, lo único que tenemos que hacer es tomar rectas perpendiculares de nuevo. La recta perpendicular a esta recta R por este punto de intersección que habíamos definido antes, y la recta perpendicular la seguimos teniendo marcada, luego no tenemos que marcarla de nuevo, y la recta perpendicular a este segmento K por este punto D. Y ahora necesitamos hacer la intersección, aunque aquí no aparezca ya el rectángulo visualmente, pero no tenemos el punto que nos lo define. Necesitamos este punto de intersección. Por tanto, marcamos ahora la intersección de esta recta y esta otra recta. Y esto nos da el punto de intersección. Y ahora ya sí, con los 4 puntos, dibujamos un polígono que no va a ser regular, va a ser el polígono que una a todos los vértices consecutivamente y vuelva sobre el primero. Empezamos, por ejemplo, por el primero, E, nos vamos al segundo, M, nos vamos al tercero, N, nos vamos al cuarto, D, y volvemos al primero, E. Este polígono más oscurito es el polígono, este no es el decágono, perdón, es este el cuadrilátero. Este es nuestra proporción áurea. Si queremos resaltarlo, pues por ejemplo, nos bastaría pulsar sobre él y darle a propiedades. Nos aparece un menú, que es el menú de propiedades. Podemos ponerle, por ejemplo, un color rojo, que sea algo más opaco. Vamos a darle una opacidad bastante grande, por ejemplo, del 50%. Podemos aumentar el estilo del trazo. La opacidad del trazo podemos darla al 100% y con esto pues podemos dejar este rectángulo que es el rectángulo de nuestra proporción áurea. Luego podemos, después de hacer esta construcción, podemos, si queremos opcionalmente, eliminar todos los objetos auxiliares. Atención, no eliminarlos, es decir, no borrarlos de la pantalla, sino solo eliminarlos visualmente. Para eso basta con marcar el punto que los define y desaparecen visualmente sin desaparecer el objeto. Podemos hacer desaparecer todos los puntos, podemos hacer desaparecer todas las rectas auxiliares y tendremos aquí nuestro objeto. Nos quedan estos puntos. Podemos marcar aquí en objeto no visible, aquí en objeto no visible, aquí. O directamente podemos tomar sobre el menú de objetos y si nos vamos al menú de objetos, podemos directamente sobre cualquiera de estos objetos eliminarlo. Le damos aquí a la propiedad de cualquier objeto y nos aparecen los otros objetos que no habíamos invisibilizado. El C, el D, el E, el F, el G, ya están todos estos puntos invisibilizados. Cerramos la ventana y este rectángulo que nos aparece es nuestro rectángulo áureo. Bueno, pues ya tenemos la primera construcción. La segunda es mucho más interesante. La segunda construcción que vamos a realizarla aquí a la derecha, movemos esta construcción, la desplazamos hacia la izquierda y vamos a realizarla, por ejemplo, aquí a la derecha. La segunda construcción es una construcción geométrica que nos va a dar además el cuadrado que está en la base de esa proporción áurea. Bueno, y para ello procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a darle a dibujar un polígono regular y vamos a dibujar como polígono regular un cuadrado. Para ello marcamos dos puntos, 1 y 2, en cualquier distancia y a cualquier orientación, insisto, si están en horizontal va a quedar visualmente más equilibrado, pero puede ponerse en cualquier orientación. Nos dice que si queremos que tenga 4 vértices, la opción por defecto, le decimos que sí y nos dibuja este cuadrado. Bien, nosotros vamos a suponer que este lado es de dimensión 2, que tiene 2 unidades, de las que sean, no nos importa la medida real. Quiere decir que nosotros podemos alargar este cuadrado, podemos hacerlo más grande, más pequeño, siempre seguirá siendo un cuadrado, siempre que movamos los dos puntos libres del cuadrado, que son estos, y siempre seguirá siendo un cuadrado. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que este lado es 2. ¿Por qué? Porque queremos tomar aquí la mitad
del lado, la mitad del lado que es el lado 1. Y para tomar la mitad del lado, pues de nuevo nos vamos como antes al menú punto medio y le damos al punto medio de este punto O y de este otro punto del cuadrado que es el R. Y me aparece el punto medio. Si este lado lo habíamos supuesto de 2 unidades, las que fuesen, pues este lado entonces ahora va a ser correspondiente a la mitad de 2, es decir, a 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que este segmento que vamos a dibujar a continuación, el segmento que va desde este punto intermedio S hasta este punto Q, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que por un lado tiene lado 1 y por otro lado 2. Es decir, esta hipotenusa mediría raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 1 más 4 o raíz cuadrada de 5. Por tanto, este segmento que hemos dibujado aquí desde un vértice del cuadrado hasta la mitad, hasta un punto mitad del otro lado, de un lado enfrente, mide raíz cuadrada de 5. Bueno, pues ya solo tenemos que levantar esta raíz cuadrada de 5 sobre esta recta, porque nuestra proporción áurea está definida algebraicamente como 1 más raíz, que sería este trozo de segmento, más raíz cuadrada de 5, que es este, partido por 2, que es este. Por tanto, lo que hacemos es extender este lado hacia arriba. Para ello, dibujar una recta que pase por estos dos puntos. La recta que pasa por estos dos puntos. Y ahora tomamos este segmento raíz de 5, levantándolo sobre esta recta. Para ello hacemos una circunferencia con centro en el punto S y que pasa por este punto Q. El punto de intersección entre la circunferencia y la recta tendrá la misma longitud, raíz de 5, que este segmento que habíamos dibujado interno al cuadrado. Bueno, pues hacemos esa intersección. Hacemos la intersección aquí y aquí con este objeto, y este nuevo punto U va a ser el punto que marque nuestra proporción áurea. De tal manera que ahora solo tenemos que completar la construcción con rectas paralelas a esta y a esta. Bueno, pues para ello nos vamos al menú rectas perpendiculares o paralelas, podemos hacerlo con cualquiera de las dos opciones. Escogemos, por ejemplo, rectas paralelas, le tenemos que dar un punto y una dirección a una recta paralela. Tomamos la recta paralela a esta por este punto. Aquí fijamos y le damos al punto, ya la tenemos. Y ahora tomamos la recta paralela a este segmento, marcamos el segmento A y tomamos la recta paralela por este otro punto. Marcamos el punto y aquí la tenemos. Esta intersección, que nosotros vemos visualmente, pero que de nuevo no está marcada, no está reconocida como objeto, tenemos que hacer que GeoGebra la reconozca como objeto. Le damos a la intersección de los dos objetos y ya tenemos los 4 puntos que nos van a definir nuestra proporción áurea. Vamos a marcarlos como un polígono de nuevo. Este punto, este punto, este punto, este otro, V, y del que habíamos partido al principio, U. Y ya tenemos nuestro rectángulo áureo. Este rectángulo, si os dais cuenta, tiene una base de 2, porque la habíamos tomado así por convención al principio, y tiene una altura o un lado de la mitad de 2, que es 1, más este otro segmento que es raíz de 5. Por tanto, la altura es raíz de 5 más 1 partido por la base que es 2. Es decir, es la definición del rectángulo de oro. Bueno, pues ya tenemos nuestro número de oro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es dejar esto más bonito, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a eliminar, digamos, todos estos objetos auxiliares. Esta recta auxiliar la eliminamos, no borrándola, sino eliminándola visualmente. La hacemos no visible. Esta otra recta la hacemos no visible, esta otra la hacemos no visible. Esto lo podemos hacer directamente en pantalla con menú contextual o directamente desde la vista algebraica yéndonos a los objetos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí pues esta circunferencia es la circunferencia C1, que es la que tenemos aquí, marcándola aquí la hacemos no visible. También quitamos este punto como no visible. El punto T lo hacemos como un punto no visible. Aumentamos un poco la pantalla. Este punto deshacemos Command Z
en Mac. Y ahora, por ejemplo, este rectángulo, pues podemos ponerlo de unos colores más adecuados y, digamos, marcando el cuadrado y marcando el rectángulo con este segmento auxiliar que se suele marcar. Bueno, pues por ejemplo, cogemos este segmento auxiliar, le damos a propiedades, opacidad 100%, grosor de trazo 5, el color lo podemos poner, por ejemplo, en azul, la opacidad es la del segmento, no importa nada, y el estilo de trazo, en lugar de continuo, como es un segmento auxiliar, lo podemos poner pespunteado. Perdón, ha cogido el segmento del rectángulo. Bueno, de nuevo no hay problema, si nos equivocamos, le damos a Command Z en Mac, a deshacer, al correspondiente comando de deshacer en Windows, y deshacemos nuestra construcción. O bien nos vamos a propiedades del objeto y directamente pues podemos poner este objeto con un color rojo, digamos, que resalta bastante. Podemos darle a todo una opacidad, digamos, del 25% para que se pueda ver sobre las imágenes o sobre las fotos que hay debajo. El estilo de grosor de punto es 5, lo podemos considerar como bien. Y bueno, pues directamente este es, de nuevo nos ha salido en azul, vamos a darle el color, no se lo hemos cambiado, color rojo, aquí. Es que estamos con el cuadrilátero. Perdón, vámonos al polígono que tenemos, propiedades en el polígono, una opacidad habíamos dicho del 25%, color rojo, esta opacidad de trazo, y ahora ya sí nos sale nuestro polígono. Si queremos que todo nos aparezca en el mismo color, bueno, pues nos vamos a nuestro cuadrilátero original. En nuestro cuadrilátero original, en propiedades, vamos a color y en color le tenemos que quitar la opacidad por completo. Y si queremos darle la opacidad de color a todo el rectángulo, pues nos vamos a nuestro polígono, al que hemos marcado con opacidad. Le quitamos por completo la opacidad al cuadrado, ahora saldrá solo los contornos, solo los bordes, en nuestra proporción áurea. Y nos vamos a todo nuestro rectángulo. Nuestro rectángulo es el que está dado aquí como cuadrilátero. Nos vamos a propiedades en nuestro rectángulo y a este le damos una opacidad del 25%. Ahora la opacidad saldrá en correspondencia con todo el rectángulo. Bien, finalmente podemos marcar este segmento, que es el segmento B1. Nos vamos aquí a la vista algebraica donde tenemos el segmento, perdón, H1. Nos vamos a las propiedades del segmento, le podemos dar al segmento pues una línea discontinua, opacidad completa, podemos ponerlo como línea discontinua, podemos ponerlo para que resalte sobre el color azul, lo podemos poner amarillo, por ejemplo, y veremos que ahora aparece en amarillo, quizá en amarillo resalta menos, parece sobre, vamos a darle color azul. Le damos color azul y efectivamente este color resalta más. Bueno, nos quedaría eliminar estos puntos. Nos ponemos sobre ellos, punto S, le marcamos no visible, punto R, le marcamos no visible, punto U, le marcamos no visible, siempre con el menú contextual, botón derecho del ratón. Punto V, le marcamos no visible y punto O, le marcamos no visible. Ya tenemos nuestro rectángulo de proporción áurea, la misma proporción que teníamos antes. ¿Cómo podemos comprobar que es la misma proporción que teníamos antes? Pues muy fácil, porque ahora nos vamos a elegir
y mover puntos y tenemos estos dos puntos libres, este y este punto, que por eso no los hemos quitado, los hemos dejado. Si os habéis dado cuenta, los otros puntos que nos habían salido en la construcción son puntos negros, son puntos dependientes, es decir, esos puntos no pueden moverse a libertad, puesto que dependen de la construcción geométrica que hemos hecho. Sin embargo, estos dos puntos podemos movernos a nuestro gusto. Nosotros movemos estos dos puntos y el rectángulo se mueve por completo por todos los lados, pero mantiene sus propiedades geométricas, es decir, mantiene la proporción entre un lado, que es el que hemos convenido que es 2, y otro que hemos convenido que es raíz de 5 más 1 partido por 2. No importa si agrandamos este lado, es decir, ya no será 2, bueno, seguimos suponiendo los 2 y este se ha agrandado en igual proporción, es decir, como 1 más raíz de 5 según este, porque es toda la construcción. Si nosotros ahora lo llevamos sobre el polígono que teníamos antes, sobre el rectángulo que teníamos antes, pues veremos que es exactamente la misma construcción, es decir, que es exactamente la misma proporción geométrica. Por tanto, nuestra proporción geométrica de nuestro polígono se toma como el rectángulo construido a partir de 1 más raíz de 5 partido por 2, y la interpretación es que es el que se obtiene de un decágono regular, tomando como lado menor el lado del decágono y como lado mayor el radio del decágono. Estos dos puntos nos servirán para moverlo y para posicionarlo sobre los objetos que tengamos. Bueno, y finalmente vamos a poner nuestra proporción áurea, nuestro rectángulo áureo, vamos a superponerlo sobre una foto, que es la foto de la fachada de la puerta sur del Palacio de Carlos V en Granada, para comprobar. Ya sabemos que ahí hay una proporción áurea, en otros casos tendremos que comprobar por nosotros mismos cuál es. Vamos a ponerlo sobre ese palacio para comprobar que es una proporción áurea. Previamente para eso, primero vamos a quitar este cuadrilátero, vamos a hacerlo invisible, nos molesta aquí un poco, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a mover nuestra proporción áurea, vamos a ponerla aquí a un ladito, simplemente la apartamos moviendo los dos puntos, ¿de acuerdo? También podemos apartarla pues desplazando la vista gráfica. Si está en el centro podemos desplazarla hacia un lado o hacia otro, aunque digamos esto no cambia el tamaño lo tendríamos que cambiar pues aproximando o alejando aquí en las correspondientes opciones de este menú. Bien, y ahora entonces vamos a cargar, para esta vista gráfica vamos a cargar la imagen del Palacio de Carlos V. Pues para cargar la imagen de la puerta sur, la portada sur de nuestro Palacio de Carlos V, podemos seguir dos opciones. Una es colocarnos sobre el menú que nos permite cargar una imagen, que es el que comienza con deslizador. Nos iríamos a la parte tercera, imagen, y ahora la buscaríamos, nos aparecería una ventana de navegación. Buscaríamos la imagen sobre la navegación de nuestro ordenador, sobre el sistema de ficheros de nuestro ordenador, y la seleccionaríamos, o la opción más fácil es una opción drag and drop, es decir, de coger y arrastrar y dejar, de tal manera que yo la tengo aquí directamente en esta carpeta y es esta imagen, puerta del Palacio de Carlos V, fachada sur, de tal manera que la desplazaría aquí y la dejaría caer. Bueno, nos aparece ya directamente la imagen del Palacio de Carlos V. Si os dais cuenta, se ha situado el Palacio de Carlos V sobre dos puntos, este y este. Toda imagen siempre se construye sobre dos puntos, que son los que nos permite mover la imagen. Este punto nos permite mover la imagen y este otro nos permite mover la imagen, como siempre, con todas las características de geometría dinámica, conservando las proporciones de la imagen y sin deformar el rectángulo o el cuadro que nosotros tengamos en nuestra imagen. De tal manera que esta es la foto construida sobre estos dos puntos que hemos puesto en nuestro palacio. Ya tenemos nuestra imagen de la puerta de la fachada sur del Palacio de Carlos V, y esta fachada, esta puerta, es la que sabemos que se ajusta a una proporción áurea. ¿Cómo podemos medir esto con nuestro GeoGebra? Elegimos de nuevo elegir y mover, y tenemos aquí al lado nuestra proporción áurea que hemos construido antes. Ahora simplemente desplazamos los puntos
hasta las esquinas de esta puerta. Un punto y otro punto. Naturalmente los únicos puntos que podemos desplazar son los puntos libres, que por eso los hemos dejado. Y aquí tenemos nuestra proporción áurea ajustada. Si queremos trabajar más finamente, siempre podemos darle a la opción de aproximar la imagen y aumenta naturalmente todo. Podemos centrarla, la imagen, y podemos desplazarla. ¿Veis? Aquí aumentándola, pues podemos hacer un ajuste aún un poco más fino, ¿no? Quizá esta que se nos sale de pantalla es demasiado agrandada. Hacemos un alejamiento. Y ahora, pues siempre con el objeto en grande, siempre con la pantalla en grande, es como tenemos que hacer el ajuste fino, nunca con el objeto pequeño, o tanto matemático como con la imagen es pequeño, porque no podremos ajustarla. A ver, por aquí, agrando un poquito. Bueno, y así la tenemos justamente en un lado y justamente en otro. Bien, aquí de esta manera agrandado, si os dais cuenta, da la impresión de que hay un pequeñísimo desajuste, apenas inapreciable. Pero esto es muy normal en arquitectura, por varias razones. Lo primero, porque en arquitectura es imposible construir con medidas exactas. Siempre en una puerta como esta, que tiene de hecho varios metros de altura, varios metros de anchura o algún metro, cerca de 2 metros de anchura, esta puerta naturalmente tiene un pequeño desajuste de cantería, un pequeño desajuste que puede cifrarse en centímetros. Esta es la primera razón. La segunda es de más profundidad. La segunda es porque la proporción áurea no se construía con la proporción decimal exacta, que es 1 más raíz de 5 partido por 2, equivalente en decimal a 1,618 y algunos otros decimales, infinitos decimales de hecho más. ¿Cómo se construía? Pues se construía con modulaciones a partir de las unidades básicas. Las unidades eran unidades antropométricas, definidas a partir de la braza, el codo, el palmo, y se tomaban estas unidades o la raíz cuadrada de la diagonal de los cuadrados dados por estas unidades, de tal manera que la proporción áurea se construía como un número exacto de unidades tomadas normalmente en codos y en diagonales de codos cuadrados, y un número exacto de codos y diagonales de codos cuadrados para la base. Y eso hacía que no saliese exactamente el 1618, sino algo que se le aproximaba mucho, pero que variaba en una pequeña proporción. Por tanto, este pequeño desajuste a este nivel de zoom no debe preocuparnos. Si el nivel de zoom fuera muy pequeño, pues efectivamente ya sí podría preocuparnos, ¿no? Esta es la construcción de la proporción áurea. Lo último que vamos a hacer es comprobar que efectivamente el cociente de esta proporción áurea es 1,618. ¿Para eso qué vamos a tomar? Bueno, pues vamos a tomar el punto O y el punto P, y vamos a tomar el segmento OP. Lo tenemos por ahí, pero para no buscarlo podemos ponerlo de nuevo. Vamos a tomar el segmento OP y vamos a tomar el punto que se define aquí en la intersección del segmento V en este cuadrilátero y del segmento U. Bueno, este punto, si no nos aparece aquí, si no nos aparece, que ahora mismo no nos aparece, pues podemos darle de nuevo a hacer la intersección de estos dos segmentos y nos dibujará justamente el punto en la esquina. Ahí lo tenemos, el punto en la esquina. Y ahora tomamos el segmento dado desde este nuevo punto, que es justamente la intersección de los dos segmentos, hasta este otro. Bien, nos ha salido dos segmentos nuevos. Estos dos segmentos nuevos son este de aquí, uno el L1 y otro es el Q1. Si nosotros ahora hacemos abajo en la barra de entrada el cociente Q1, para ello ponemos Q barra baja 1, Q underscore 1,
barra de cociente con L barra de cociente 1, entonces él automáticamente hará la operación aritmética asociada al cociente entre el segmento Q1 y el segmento L1. Y ese cociente nos lo dará aquí en el menú algebraico, en la vista algebraica, como un número. Fijaos que este número nos lo da como 1,62, pero esto es porque nosotros tenemos por defecto el redondeo a dos decimales. Si nos vamos a opciones y nos vamos a redondeo, a la primera de la opción, y en lugar de ponerle dos decimales le ponemos 4 cifras decimales, pues vemos que ahora se convierte en 1,618, es decir, justamente la proporción áurea. Cuidado, la proporción áurea es la proporción, y todo esto seguiría con infinitos decimales más, naturalmente. La proporción áurea es la proporción del rectángulo geométrico que nosotros hemos dibujado previamente. La proporción se aproxima hasta un grado altísimo, con una diferencia probablemente de muy poco tanto por ciento, quizá un 1%, quizá no llegue un 2%, a la puerta real por estas dos razones que he dicho antes. Los errores que se suelen producir en la construcción en cantería en piedra y además porque las proporciones en la antigüedad clásica eran tomadas mediante cuadrados, bases, lados y diagonales de medida antropométrica. Bueno, y esto nos completa nuestro ejercicio 1.